Bueno, los gobiernos, cuando asumen de verdad sus responsabilidades y tienen a estadistas que comandan esos gobiernos, bueno, los resultados suelen ser generalmente satisfactorios, positivos. ¿En qué se suele ver como resultado? Siempre se tiene que ver los resultados, ¿no?, de cada gobierno. Pero ¿cómo se pueden medir los resultados positivos? Por ejemplo, y entre otras cosas, por la cantidad de cuestiones que han hecho que el Estado funcione cada vez mejor en beneficio de los ciudadanos. Por ejemplo, la consolidación de políticas de Estado que trascienden a los gobiernos y que inclusive pueden trascender a las generaciones. Una política de Estado que supo desarrollar muy convenientemente la provincia de Salta es la del turismo, ¿no? El gran empujón para cambiar la suerte del turismo en Salta, de una provincia que no lo era, a convertirse primero en una provincia con turismo, lo dio el gobierno de Roberto Romero allá por el año 85. Roberto Romero inició el año 83 su mandato como gobernador constitucional de la provincia, en el año 83, advenimiento de la democracia, y trazó los primeros cimientos para hacer del turismo una política de Estado. Así construyó, por ejemplo, el teleférico Salta. No, que quién va a ir en el teleférico, que no sirve. Todos los detractores de siempre, ¿no? Se hicieron muchísimas obras. Se iba a hacer un tren elevado en Salta, que tampoco dejaron que lo haga. El continuador de esas políticas, que todavía no era de Estado, por eso digo, él trazó los cimientos, había sido después Hernán Cornejo, y después le tocó al Partido Renovador con Ulloa a la cabeza, pero que ahí se detuvo por bastante tiempo ese ímpetu que venía o que tenía que tener el turismo para alcanzar el ritmo de una política de Estado, hasta que vino Juan Carlos Romero, que fue directamente el gran empujón para que se transforme definitivamente en una política de Estado. Porque se hicieron, por ejemplo, grandes obras, el padre Martiarena, el Delmi lo hizo su papá, o sea, Roberto Romero. Se hizo también el centro de convenciones, el estadio Padre Martiarena, toda la conectividad vial de las grandes avenidas que hoy tiene Salta, el descongestionamiento del tránsito, se remodeló el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, ¿no? En fin, por detallar algunas de las obras que se hicieron en aquella época. Después la continuó Urtubey y finalmente la continúa con un vigor muy fuerte el actual gobernador Sáenz. Evidentemente le toca también una etapa muy difícil, porque le tocó iniciar su gobernación con el tema de la pandemia, después de la sequía, después ahora atravesando el tema de la macroeconomía, donde evidentemente el precio del dólar, de los commodities y esto y el otro, alcanzó un estándar que no favorece definitivamente al turismo interno. Pero sin embargo, la construcción de políticas de Estado están para eso, para sortear todo ese tipo de dificultades. Para eso son políticas de Estado. Hay gobiernos que cuando son positivos trazan ese tipo de políticas de Estado. Las saben llevar, las saben consolidar y las saben usar porque las saben interpretar. Hay otros gobiernos que se quedan en políticas de gobierno, nada más, que lo que le pasó en este tema del turismo a Ulloa y antes le había pasado a Hernán Cornejo. Políticas de gobierno. Y hay otros que ni siquiera hacen políticas de gobierno, se quedan en
actitudes de gobierno. Ya ni siquiera alcanza el rango de política de gobierno. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque es importante desarrollar políticas de gobierno, sobre todo estas que ya tienen un largo tiempo entre nosotros, que supieron desarrollar una industria en Salta y de hacer de la Salta del principio del año 83 a esta parte, en vez de ser una provincia con turismo, hacer una provincia turística. Hay una gran diferencia. Una provincia con turismo y una provincia turística. Es decir, un destino turístico. Esto se llama Destino Turístico Salta. Y me tomo el tiempo para hacer esto porque hay mucha gente que vive del turismo y yo personalmente la respeto muchísimo, ¿no? Desde la parte gastronómica, hotelera, los señores que tienen los transportes para llevar a conocer a la gente los valles y demás, las agencias de turismo, en fin, todo un circuito aceitado para que el turista entre a Salta, pernocte en Salta, primero llegue a Salta y no llegue a Tucumán, no llegue a Jujuy, no, llegue acá, que haga su base acá en Salta, que pernocte en Salta. Por eso hay que elevar las noches de pernocte. La cantidad de camas que tenía Salta en la época, no sé, de Urtubey a la cantidad de camas que tiene hoy. Tiene 20.432 camas hoy la provincia de Salta, extendidas en toda su geografía, porque prácticamente también esa es otra cuestión muy importante. Se federalizó el turismo. No solamente es el turismo capitalino, donde voy a la catedral, las calles de convivencia, las iglesias. La gente hoy se va a los valles, recorre paisajes turísticos, le dieron ánimo a Cafayate, a Cachi, a Molinos, a Seclantá, la Ruta 40, la Ruta 68, el tren a las nubes, en fin, un montón de cosas, ¿no? La parte hotelera también se fue consolidando, por eso tenemos hoy en toda la provincia 20.432 camas, porque todos esos que acabo de nombrar participan de la parte turística. Entonces, reparte mejor, porque una de las actividades que mejor reparte es precisamente el turismo. Gana el canillita, el que ilustra zapatos, el taxista, el que tiene el restaurante, el hotelero, el que le vende el transporte, el que hace los tickets aéreos, el aeropuerto que emite y recibe pasajeros. Todos, ¿no?, ganan plata con el tema turístico. Por eso es importante que siempre pensemos que Salta no puede bajar la jerarquía de donde está ubicada hoy como destino turístico. Y hoy vi por ahí un titular que dice: Salta se posiciona como la provincia con mayor competitividad turística del NOA, según datos oficiales, en un escenario nacional marcado por la retracción del consumo, el encarecimiento de las tarifas y el auge del turismo al exterior. La provincia logró mantener niveles de actividad superiores al promedio regional gracias a una política sostenida de inversión en infraestructura, conectividad y diversificación de la oferta, ¿no? De acuerdo con la Administración Nacional de Aviación Civil, que es la ANAC, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, que hoy es una lágrima, pues se está refaccionando integralmente, va a quedar un aeropuerto moderno, espectacular, registró en el año 2024 un total de 1.325.068 pasajeros, superando ampliamente a Tucumán, que recibió 756.541 personas, y, o sea, prácticamente es el doble de Tucumán Salta, y siendo que Tucumán es una provincia, o mejor dicho, una ciudad, Tucumán, San Miguel de Tucumán, mucho más grande que Salta. Jujuy quedó con 511.431 pasajeros. O sea, estamos hablando de casi la tercera parte. En cantidad de vuelos, Salta alcanzó 11.523 movimientos aéreos,
lo que duplica la cifra tucumana, donde Tucumán tiene solamente 6.320 vuelos, y casi triplica la de Jujuy con 4.253 vuelos. ¿Ah? Además, Salta lidera en rutas directas con un 45,4% del total regional, incluyendo conexiones nacionales e internacionales con San Pablo, Lima, Asunción y una próxima apertura hacia Panamá. Ahora, según los registros del Padrón Único Nacional de Alojamiento y también el Registro Nacional de Agencias de Viajes, Salta dispone de 510 alojamientos registrados con 20.432 plazas habilitadas. Le siguen Jujuy con 428 alojamientos y 11.558 plazas. Y Tucumán tiene 221 alojamientos con 11.452 camas. O sea, mucho menos que Salta, ¿no? Le saca realmente un campo Salta de diferencia. En cuanto a las agencias de viaje, Salta cuenta con 192 habilitadas al mes de julio del año 2025, o sea, hace menos de un mes, lo que representa el 35,6% del total regional y casi duplica a Jujuy, que tiene 60, y Tucumán 117. Durante la temporada invernal, Salta registró una ocupación promedio del 60,2%, sobre una base mucho más amplia que sus provincias vecinas. La ciudad de Salta alcanzó un 71,3%, la ciudad de Salta capital, mientras que destinos como Iruya llegaron al 64,9%, San Antonio de los Cobres 64,1%, La Caldera 61,3% y Cafayate 53,6%. También lograron buenos niveles de ocupación, pero mucho más bajos que en otras temporadas, ¿no? Eso hay que convenir. No empecemos a autoalabarnos. En Jujuy, si bien se informó un 67% de ocupación promedio, ese dato se calculó sobre la mitad de la capacidad instalada y con fuerte concentración en la quebrada y los valles. Salta no solo tuvo ocupación competitiva, sino una distribución territorial más equitativa y un volumen absoluto mayor. A eso hacía referencia cuando hablaba de la federalización del turismo, que es una cuestión central. Bueno, como impacto económico dejó 128.000 millones de pesos. Ese impacto económico generado por la actividad turística en la provincia también fue significativo. Ahora, eso como para darte una idea qué es lo que tiene que saber el ciudadano nada más. Lo otro ya por ahí es una cuestión mucho más técnica y de quienes están en la actividad. ¿Cuánto aporta al PBI el turismo en Salta? ¿Alguien sabe? Bueno, te lo voy a contar. Es el 13,6%. Eso es lo que aporta la actividad turística al PBI de Salta, ¿no? Todo esto se logró, pero vemos que los resultados con relación a otros años han sido menores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en materia de turismo para remar contra las circunstancias macroeconómicas que no son tan favorables para el país hoy? Eso también hay que decirlo. El turismo nunca va a ser una curva ascendente siempre hacia arriba. Acá se le dio mucha importancia en una parte porque el turismo interno tenía muchos ganchos. Salir afuera para los argentinos hasta hace un año y medio atrás era prácticamente imposible. Era un costo carísimo por el precio del dólar. En cambio, ahora que el dólar se ha vuelto mucho más accesible para los argentinos como tiene que ser, bueno, la gente piensa, ¿voy a que me revienten la cabeza en Bariloche o me voy a pasarla genial a Ibiza? Ponele, ¿ah? Y te sale mejor Ibiza, bueno, te vas a Ibiza. Nadie puede creer que un pancho y una Coca-Cola
en un destino de invierno como Bariloche cueste 18.000 pesos, porque también el turismo tiene ese tipo de, ¿qué te puedo decir?, de reveses, de cuestiones que no deberían ser. La avivada, ¿no?, generalmente trae consecuencias negativas. Entonces, que la gente crea que porque es un lugar turístico va a matar a los turistas, es directamente destruir, matar a la gallina de los huevos de oro. Eso no se dan cuenta. Creen que al turista lo tienen agarrado. Nosotros tenemos que seguir por este camino y poner buenos ministros de turismo. Esto que te estoy contando ahora, esto, que son datos al año pasado, alguno que otro a julio de este año, tiene que ver con gestiones anteriores, tiene que ver con resoluciones anteriores. Cuando los problemas arrecian, es necesario tener a los mejores hombres y a las mejores mujeres encargadas de estos temas. Yo no sé si la ministra actual hemos logrado con ella, o a pesar de ella, estos resultados. Pero vale la pena que todos saquemos conclusiones. 10:54.